Para cerrar esta sesión de hoy, yo quería dejarlos en compañía del profesor Gustavo Coronel. Gustavo es un experto en sismoresistencia, en riesgo sísmico, y Gustavo nos va a comentar eh, lo- algunos datos sobre los escenarios de amenaza, sobre las manchas que se muestran allí. De hecho, Gustavo estaba buscando aquí la posibilidad de comentarte para que estés al tanto. Lo leí hace un momentico entre las preguntas que estaban llegando y quería referírtelo como una breboca para tu presentación. Una pregunta que nos hace nuestro amigo Lino Eduardo Meneses, y él pregunta: en ese mapa de microzonificación sísmica, ¿a qué se refiere 3.1, 3.2, 4? Y si esa diferenciación implica mayor o menor riesgo en cada caso. Este es un tema muy importante en el mapa, en los mapas que se divulgan, porque a diferencia de los mapas que muestra nuestro amigo José Luis, donde es muy obvio que cuanto más rojo está más expuesto, y cuanto menos rojo, menos. En el caso de la amenaza sísmica para el Valle de Caracas no es tan así, pero yo estoy seguro que Gustavo nos va a aclarar con mucho detalle de qué se trata este tema. Adelante, Gustavo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, Alejandro. Gracias al SIGIR y, por supuesto, agradecidos de tener ahora disponible esta aplicación móvil a ustedes, al laboratorio de SIGMA y a los promotores de Total Oil y el PNUD. Bueno, esta presentación que hemos denominado recomendaciones ante la amenaza sísmica de Chacao, la he preparado junto con el profesor Oscar Andrés López. Ambos somos profesores del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Bien, en general, un poco más adelante en la presentación veremos con un poco más detalle de qué se tratan las microzonas. A priori, no podemos asociarlas tan rápidamente a una mayor o menor amenaza, sino que también depende de en qué tipo de construcciones estamos. Una primera pregunta que es necesario responder es si estamos expuestos realmente a la amenaza sísmica. La amenaza sísmica puede ser ubicada espacialmente en mapas desde la escala global, como vemos en este caso, hasta una escala muy local, ¿no? La escala global, podemos ver en este mapa zonas en las que, en rojo, en las que las probabilidades de ocurrencia de terremotos son bastante altas. Vemos ahí Chile, California, Japón, Turquía, Nueva Zelanda, que típicamente son conocidas, países conocidos por sus grandes terremotos, y vemos que en Venezuela aquí hay unas pequeñas zonas en rojo también donde tenemos una importante amenaza sísmica, y en contraparte hay zonas del mundo como estas zonas blancas donde las probabilidades de ocurrencia de terremotos son muy bajas. En Venezuela los terremotos se originan por una interacción entre las placas del Caribe y la placa de Sudamérica. La placa del Caribe se desplaza hacia la derecha respecto al bloque de la placa de Sudamérica, y eso, esa interacción, ese desplazamiento va generando una interacción entre las placas en estos bordes que llamamos sistemas de fallas, ¿no? Los tres principales sistemas de fallas en Venezuela son Pocono en los Andes, San Sebastián acá en el centro del país y el Pilar al oriente del país. Eso pues ha sido muy bien estudiado. Tenemos casi más de 100 años midiendo de manera instrumental con equipos sismógrafos o sismómetros la ocurrencia de estos eventos. Aquí lo vemos en este mapa que publica Funvisi, está disponible en su página web, que correlaciona muy bien la localización de esos eventos con las fallas principales en general.
Esa información es utilizada para construir lo que llamamos mapas de amenaza sísmica a nivel nacional hasta a nivel local. A nivel nacional contamos con los mapas de zonificación sísmica como este que vemos acá de la norma COVENIN 1756, la norma aún vigente del año 2001, separa al país en ocho zonas sísmicas, desde la más baja, esta acá en el estado Amazonas, donde hay muy baja probabilidad de ocurrir terremoto, hasta las más altas, la zona 5, todo este borde anaranjado, la zona 6 y 7 allá en el estado Sucre, donde hay las mayores probabilidades de ocurrencia de terremotos y donde han ocurrido en el pasado, como hemos visto acá en la medición instrumental. Con más detalles, si vemos acá, nos centramos en Caracas, pues se han hecho estudios muy específicos para mejorar la apreciación de la amenaza ahora con las características locales. Estos estudios conducen a lo que llamamos entonces mapas de microzonificación sísmica. En este caso, el mapa de microzonificación sísmica fue producto de un proyecto muy riguroso que elaboró Fundisi entre el año 2005 y 2009, que contó con estudios geotécnicos, geológicos, geotécnicos, geofísicos, estudios de sitio, y un número muy importante de profesionales detrás de Fundisi y de las universidades que pues dieron sus aportes. Estos trabajos están publicados en este artículo de Smith, Hernández y otros, ¿no?, del año 2011. Y sin duda su producto principal, hay muchos otros productos y otros mapas que resultaron de este proyecto de microzonificación, pero su producto principal es este mapa de microzonificación sísmica que divide ahora localmente el Valle de Caracas en distintas microzonas. Aquí entonces vemos esas zonas que mencionaban anteriormente y nos vamos a concentrar aquí en Chacao, que es lo que está hoy día implementado en la aplicación móvil. En Chacao, si hacemos una sección transversal acá, vamos a poder notar que en esas microzonas hay una variación de la profundidad de sedimento importante. Vemos que acá al borde con el Ávila, pues hay un afloramiento de la roca, no hay sedimentos, y a medida que vamos avanzando y llegamos a esa microzona, pasamos por las microzonas 4, 5 y 6, que vemos acá en morado, vemos que hay una zona de mayor profundidad. Acá abajo está el basamento rocoso y aquí hay sedimentos que se han depositado durante miles de años. Estos sedimentos pueden sin duda provenir, como mencionaba el profesor José Luis López, de eventos anteriores de aluvios torrenciales, entre otras cosas, y que históricamente se han ido consolidando con el tiempo hasta que hoy pues hemos desarrollado todas estas construcciones sobre esos sedimentos. Esos sedimentos son suelos en lo general mucho más mucho menos densos que los suelos que tienen mucho más tiempo de consolidación, y además vemos que en particular en esta zona 6 las profundidades son mucho mayores. Esas profundidades van disminuyendo en otras zonas. Entonces esa es una primera característica que diferencia estas microzonas. Ya la vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Tanto la calidad del suelo que está ahí, que está un poco más suelto, un poco más blando, como la profundidad de ese sedimento que tiene el sitio. ¿En qué condiciona eso la amenaza y el riesgo sísmico en general? En que en general cuando ocurren terremotos que ocurren a cierta profundidad, vemos que ocurren acá en lo que denominamos el foco, que es si lo proyectamos en la superficie, la localización del epicentro de un sismo, vemos que el terremoto genera una onda que puede ser registrada por equipos que denominamos acelerómetros y nos pueden dar origen a un gráfico de cuánto se ha acelerado el terreno en un sitio determinado. Aquí vemos un primer sitio cercano al epicentro del sismo, donde ese registro de aceleración nos da que hay aceleraciones importantes, pero que también hay una frecuencia de vibración bastante rápida que se nota acá en lo pegadito que está este gráfico.
En un sitio muy lejano, pero también en roca, esperaríamos que exista también una frecuencia muy rápida, pero que esa aceleración se haya atenuado, se haya disminuido, y la sensación que se percibe, que percibimos nosotros los seres humanos en nuestras construcciones, pues es mucho más leve. Eso es similar al efecto que ocurre cuando lanzamos una piedra en el agua y se generan ondas que se van atenuando a la distancia. Eso mismo ocurre con los terremotos. A mayores distancias hay menores efectos, menores movimientos, menores vibraciones del terreno. Y eso lo registran este tipo de equipos acelerómetros. En un sitio intermedio, similar a las microzonas sísmicas que veíamos 5 o 6, donde hay depósitos aluvionales bastante profundos y suelos más blandos, naturalmente ocurre una amplificación de esa vibración del sismo. Ese suelo está mucho más blando y al vibrar sobre el basamento rocoso, pues existe esa amplificación de la vibración. También vibra un poco la masa del suelo, que es más flexible. Aquí vemos, si comparamos eso con el sitio rocoso, el contenido, la frecuencia de vibración es mucho más alargada, mucho más, genera una vibración mucho más alargada. Y por supuesto amplitudes o aceleraciones bastante altas. Eso lo podemos ver en lo que llamamos los espectros de cada sitio, y es el producto de uso que tenemos los ingenieros de la microzonificación sísmica. La microzonificación detrás tiene para cada microzona un espectro que la describe. Los espectros no son otra cosa sino una especie de gráfico que nos indica la aceleración, la respuesta de aceleración que tendría un pequeño modelo de un edificio o un modelo representativo de un edificio a través de lo que llamamos el periodo natural de vibración o periodo de vibración de la estructura. Esperamos que estructuras muy pequeñas de pocos pisos tengan periodos de vibración muy cortos. El periodo de vibración es el tiempo que tardaría en oscilar, en ir y venir. Ese tiempo que se tardaría cada construcción en ir y venir durante un evento sísmico, o naturalmente, no necesariamente durante un evento sísmico. Luego sabemos que edificios un poco más altos pues tendrían un tiempo más prolongado. Eso es lo natural, lo que pudiéramos nosotros asociar naturalmente a estas construcciones, y en general una regla muy rápida, pudiéramos decir que en edificios altos, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, podríamos estar pensando de una vibración que tarde, un tiempo de vibración de 1 segundo, y en edificios muy pequeños de 2 pisos, de 0,2 segundos, 5 veces menor. Eso, ¿en qué incide entonces el sitio, la microzona donde esté ubicado ese edificio? En lo que vamos a ver a continuación, que es la respuesta de aceleración. En el sitio 1, que está en una roca, esperaríamos entonces aceleraciones muy altas para el edificio que tiene periodos muy cortos. Mientras que para el edificio alto vemos que la respuesta de aceleración que esperamos es muy baja, es mucho más baja que para el edificio pequeño, en este sitio número 1. En contraparte, en el sitio número 2, que está sobre los depósitos de suelo blando y profundo, vemos que la situación se cambia. El edificio de pocos pisos, que tiene periodo de vibración más corto, tiene una aceleración mucho más pequeña, mientras que el edificio ahora alto tiene una aceleración mucho más alta. Esto es entonces lo que explica por qué en el sector de los Palos Grandes, en Chacao, donde ya hemos visto que están esas zonas de suelo profundo, en general nosotros podemos percibir mucho más los terremotos, incluso terremotos lejanos. Aquí con más detalle en Chacao, entonces, podemos ver que las diferentes microzonas tienen unas características detrás que han sido determinadas. En este caso, para la zona 3.1, vemos esa zona esta que está acá al norte del municipio, justo debajo de la cota 1000,
y el borde con el Ávila. Es una zona de sedimentos poco profundos, se espera que sean entre 0 y 60 metros de profundidad, y los suelos pudieran estar un poco más densos, pueden ser un suelos muy densos o rocas blandas meteorizadas. Esas características podemos asociarlas con parámetros que en ingeniería denominamos el BS30, que mide la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros. En este caso son velocidades un poco más altas, están asociadas a suelos más densos que las velocidades más bajas. En el microzona 3.2 esperaríamos entonces sedimentos un poco más profundos, de 60 hasta 120 metros. Estamos hablando de esta zona por acá al sur del municipio. Igual para las zonas 4,1 es la zona esta un poco más clarita, que hay tanto de este lado, en la parte de abajo como la parte de arriba. En esas zonas tendríamos más o menos, esperaríamos la misma profundidad, pero se diferencian en la calidad del suelo, en la rigidez y resistencia que puede tener el suelo en ese sitio, en los primeros 30 metros. En la zona 3.2 esperaríamos suelos medianamente densos, mientras que en la zona 4.1 se esperarían suelos un poco más densos, rocas blandas o meteorizadas. Eso también está descrito para la zona 4.2, esta zona que vemos acá al sur del municipio, donde se esperan profundidades un poco mayores, entre 120 y 200 metros, y suelos medianamente densos, con velocidades un poco más bajas, intermedias entre 185 y 325, y en las microzonas 5 y 6 encontramos ahora suelos medianamente densos con velocidades mucho más bajas, por debajo de 185 metros sobre segundo. Eso indica suelos mucho más blandos superficialmente, y en el caso de la microzona 5 con profundidades entre 120 y 220 metros, esta zona roja que vemos acá en el municipio, y en la microzona 6, en los Palos Grandes, la Castellana, vemos que las profundidades pudieran ser hasta mayores de 220 metros. Ya decía entonces que ese insumo que trae la microzonificación que usamos nosotros los ingenieros, pues es muy útil para, es el insumo esencial para el diseño de las construcciones nuevas o para evaluar una construcción existente, y que la microzonificación nos provee ahora una caracterización mucho más detallada de qué aceleración del terreno puede estar expuesta a esa construcción, para que nosotros podamos diseñarla con mayor seguridad o evaluar una construcción existente con fines de posiblemente hacer un refuerzo. Aquí vemos entonces que la microzonificación nos da espectros que para edificios altos que pueden tener, yo decía, un segundo de periodo de vibración, pues tiene aceleraciones bastante altas, mientras que en zonas, microzonas 3.1, en la zona que está al norte del municipio, las aceleraciones para edificios altos serían mucho más bajas, y eso se traduce en que un edificio nuevo pudiera tener menos costo en ese sitio, o más costo dependiendo la microzona donde se encuentre, o pudiera requerir más materiales de construcción para la estructura o menos materiales. Bien, veamos qué ha pasado antes, ¿no? Qué efectos han ocurrido en los terremotos. En general, en Caracas ha sido sometida a terremotos históricamente. Aquí vemos algunos de ellos, como el terremoto de 1812, que pues, ocasionó la pérdida de la Primera República, el terremoto de 1900, el terremoto del año 67 que recordamos, pero vemos otros terremotos anteriores a ese, incluso en siglos anteriores, que también afectaron la ciudad de Caracas, y también, bueno, el terremoto de 2009. Pudiéramos agregar aquí el terremoto de hace un par de años, el 12 de septiembre del 2018, que se sintió en Caracas y originó algunos pequeños efectos, aun cuando estaba en el oriente del país, no ocurrió en el oriente del país. Importante es decir que el terremoto de Caracas, que es quizá el terremoto de referencia en la ciudad, en el que aún tenemos una generación que lo vivió y lo recuerda, y para las nuevas generaciones quizás es el único referente socialmente conocido,
Después de ese terremoto del año 67, hay que decir que fue un terremoto moderado, relativamente pequeño. Si lo comparamos con los terremotos de 1812 o el terremoto de 1900. En términos de la energía liberada, podemos decir que el terremoto de 1812 liberó 16 veces más energía que el de 1967, y si lo comparamos con el de 1900, pues liberó 96 veces más energía, ¿no? Entonces, ese terremoto del 67, que consideramos moderado y que ocasionó daños importantes, como vamos a ver aquí rápidamente, pues sabemos que puede ocurrir, ha ocurrido en el pasado terremotos mucho más severos y que pueden volver a ocurrir, y por tanto pueden poner en riesgo, en peligro, muchas más construcciones que en este caso. En el año 67, pues cientos de edificios sufrieron daños, principalmente en la zona de Chacao, en los Palos Grandes. Entre ellos 4 edificios de mediana altura colapsaron, entre los cuales se encuentra el edificio San José, lo vemos acá a la izquierda, y el edificio Palace Corby, que colapsaron totalmente, originando pues la pérdida de vida humana. También el edificio Mijagual y el edificio Everí tuvieron un colapso total, y muchos de ellos presentaban pues debilidades o irregularidades estructurales que lo hacían vulnerable ante los terremotos, pero además de ello estaban también localizados en la zona de sedimentos profundos, que ya sabemos pues también tuvo alguna incidencia al respecto. Estos edificios antiguos tenían muchas debilidades, entre ellas aquí vemos que estas cabillas eran bastante pequeñas respecto a las cabillas o acero de refuerzo longitudinal. Eso era muy típico en las normas anteriores, en las construcciones de la época, pero hoy sabemos que podemos hacer construcciones más seguras. También edificios con formas irregulares, vistos desde arriba, tuvieron algunos daños severos que no produjeron su colapso, pero estuvieron bastante cerca. Edificios también con otros tipos de daños estructurales importantes, y también daños no estructurales en paredes que volcaron y generaron pues daños afuera de los edificios. En general, decía acá entonces en los Palos Grandes, estos punticos son están relacionados a los edificios que tuvieron daños importantes, y vemos acá edificios, entre esos edificios que colapsaron, algunos están por acá, en esa zona de gran profundidad de sedimento, de más de 220 metros. Investigaciones y recopilación de información de la época nos indican que edificios entre 10 y 14 pisos, hasta el 30% de esos edificios que estaban en zonas de depósitos entre 200 y 250 metros, en estas zonas, el 30% de esos edificios de 10 a 14 pisos sufrieron daños. Y mucho más edificios un poco más altos, pues en zonas de mayor profundidad, hasta el 80% de ellos, edificios más altos de 14 pisos, sufrieron daño. Para la época a lo mejor no eran tantos, pero el 80% de ellos tuvieron daños, no colapsos, tuvieron daños importantes, y es una cifra bastante alta. Hay que entonces responder si nuestros edificios son vulnerables, y eso es el problema. ¿Hay un problema? Claro, sí estamos expuestos a la amenaza, es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta entonces es, ¿nuestros edificios son vulnerables? Eso depende entonces de en qué construcción estamos. Ahí, en general, Caracas tiene 2 ciudades, la ciudad construida de manera popular, con materiales de muy baja calidad constructiva y sin la supervisión de ingenieros, y la ciudad que llamamos formal, construida con proyectos de ingeniería, pero que adicionalmente muchas de estas construcciones han sido hechas hace ya varias décadas con normas que hoy sabemos no eran suficientemente rigurosas como para arrojar construcciones totalmente seguras. Entonces, una variable en esa construcción que llamamos formal es el año de construcción del edificio o la antigüedad. Eso lo puede hacer más o menos vulnerable. Edificios antiguos
eran diseñados, como veíamos en la foto del terremoto de Caracas, con mucho menos cantidad de acero de refuerzo, cabillas transversales y de diámetros muy pequeños, en comparación a cómo los podemos diseñar con las normas actuales de los edificios modernos. Y aquí tenemos entonces una comparación que se pone de manifiesto en un ensayo real en una mesa vibrante. Veamos el video. Aquí podemos ver cómo las columnas modernas se comportan muy bien y soportan los desplazamientos, mientras que la columna de un edificio antiguo pues puede sufrir fallas muy drásticas, fallas que denominamos frágiles por la ausencia del acero de refuerzo. Otra característica que incide en la vulnerabilidad es el material y el tipo de la estructura. En general tenemos diversos tipos de estructuras en las ciudades, en el municipio de Chacao también. Podemos tener estructuras que denominamos pórticos, que están constituidas de vigas, estos elementos horizontales, y columnas, los elementos verticales de concreto, o también pudieran ser de vigas o columnas de acero. Esto, en algunos casos, en los edificios podemos ver que esas vigas y columnas están rellenas con paredes de mampostería. Es quizá lo más típico de nuestra práctica constructiva. Y en otros casos encontramos con estructuras que sus paredes o su estructura es totalmente de concreto, no tiene paredes de bloque o casi no tiene paredes de bloque, mayoritariamente son muros de concreto, no hay vigas y columnas, sino que son esos muros los encargados de resistir tanto las cargas de los pesos del edificio como esas acciones de los terremotos. En general también podemos encontrar estructuras de acero que tengan algunos elementos diagonales, o las viviendas populares que sabemos que son hechas principalmente de bloques, aunque en algunos casos pueden tener algunos elementos de columnas o vigas, pero donde mayoritariamente los materiales tienen muy baja calidad constructiva. El tipo entonces de estructura incide en cómo se desplaza esa estructura. Ya veíamos ese concepto del periodo de vibración, el tiempo que tarda en oscilar o en ir y venir el edificio, ¿no? Edificios de pórticos suelen ser más flexibles y desplazarse mucho más que los edificios de muros en general. Entonces esa diferenciación pues también hace alguna incidencia en cuál vulnerable pueden ser los edificios. Además de eso puede incidir también la existencia de irregularidades y por supuesto el deterioro que pueda tener la edificación. Nosotros denominamos irregularidades en planta aquellas formas geométricas que puedan tener los edificios que puedan ser mucho más extrañas. Quizás sabemos que edificios de formas más regulares, rectangulares, tienen un comportamiento sísmico más adecuado. Igual también esa forma en elevación, por ejemplo, crecimiento del peso en la elevación puede generar algún efecto adverso que por lo cual nos lleva a denominar esto una irregularidad. También la ausencia de paredes en pisos como la planta baja o incluso pisos intermedios que puedan generar estos fenómenos de pisos débiles o blandos que ocurrieron se manifestaron en el terremoto de Caracas del 67, pueden ser herramientas para o elementos que puedan contribuir a la vulnerabilidad del edificio. Y finalmente, las que denominamos las columnas cortas son aquellas columnas que no logran deformarse totalmente en su altura, en su longitud, porque tienen una restricción de una pared a mitad de altura o un poco más de la mitad de altura que restringen la deformación. Y a la hora de un sismo que genere ese empuje lateral al edificio, ese desplazamiento lateral, la estructura, la columna se deformaría de manera concentrada y hasta lograr probablemente, en algunos casos muy extremos, su colapso. Bien, entonces hay que decir que sí estamos expuestos a la amenaza, que algunas construcciones pueden ser vulnerables, otras no, si cumplieran con normas modernas, edificios bien construidos, con los lineamientos y criterios sismorresistentes que hoy en día conocemos, no pudieran ser vulnerables, y eso nos lleva a decir que el problema de fondo es el riesgo sísmico. Y el riesgo tiene varias componentes. En esencial, en primera instancia, debemos estar expuestos a la amenaza.
Luego, las construcciones deben ser vulnerables para que pueda existir el riesgo, y el riesgo lo podemos cuantificar en términos de los daños, las pérdidas sociales o económicas que ocurren. En general, de manera muy simplificada, el riesgo se puede denotar por el producto entre la amenaza y la vulnerabilidad, por lo cual si ya estamos expuestos a la amenaza en Chacao, como lo hemos demostrado, y además somos vulnerables, pues estamos en un importante riesgo, pero si reducimos nuestra vulnerabilidad, podemos entonces también reducir el riesgo. Hay que decir que en términos rigurosos el riesgo es se debe cuantificar en un contexto probabilístico, teniendo en cuenta en términos de la amenaza la probabilidad de ocurrencia del sismo, y en términos de la vulnerabilidad la probabilidad de que ocurra una pérdida dada la ocurrencia de un sismo. Bien, la pregunta ahora es qué hacer. El problema está ahí. El problema es que estamos expuestos a la amenaza. En algunas construcciones somos vulnerables. ¿Qué hacemos con el riesgo sísmico? Bueno, aquí algunas recomendaciones, y es de lo que trata de fondo la aplicación móvil, de llevar en todo este contexto técnico e incluso científico del riesgo sísmico a recomendaciones generales para la población en general, para las comunidades que puedan apropiarse de ese conocimiento y tomar decisiones o acciones. Bien, en general las recomendaciones están en un marco internacional, en el marco del Sendai. Debemos a futuro comprender mejor el riesgo, fortalecer la gobernanza, debemos invertir en reducción de riesgo para aumentar la resiliencia, y debemos aumentar la preparación en caso de eventos y mejorar las capacidades de rehabilitación y reconstrucción. Hay estrategias que se aplican para, en el marco de la gestión del riesgo, para mejorar la situación. Las estrategias pueden ser preventivas, las que podemos tomar hoy para prepararnos, las correctivas para corregir la vulnerabilidad en la que nos encontramos y así corregir y reducir el riesgo, y estrategias prospectivas que podemos a futuro aplicar para no seguir contribuyendo en el riesgo. En general, aunándolo con el marco del Sendai, podemos decir que comprender mejor el riesgo implica mejorar la difusión, la comunicación, la socialización del conocimiento y la planificación, y en eso la herramienta, la APP, está dando un aporte importante a que las comunidades puedan entender un poco mejor el problema del riesgo y su componente de origen, que es la amenaza. En términos de la estrategia correctiva, entonces ahora luego debemos promover que se genere mayor inversión en la preparación, en la reducción del riesgo, y que contribuya a la resiliencia, y estrategias al futuro a construir mejor, aplicar las nuevas normas. Actualmente está por ser publicada la nueva norma de construcciones sismorresistentes, esperemos que sea este año, y debemos insistir en que su aplicación sea rigurosa para nuevas construcciones y para el reforzamiento de construcciones existentes que lo amerite, que sean vulnerables. También para reconstruir mejor luego de los eventos, si nos ocurriese algún evento importante, y usar tecnología para la construcción, para aumentar la resiliencia de las construcciones, como las tecnologías modernas que hoy existen de adaptación sísmica, de disipación sísmica, que contribuyan al desarrollo sostenible. Bien, en general, en forma ahora más concentrada, podemos recomendar a la población que se encuentra en el municipio de Chacao, bueno, cosas muy generales, pero que ayudan, orientan hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, en la microzona 3.1, vemos que está un poco más al norte acá, y en general para todas las microzonas hemos dado un grupo de 4 recomendaciones. La primera son asociadas a las necesidades de evaluación sismorresistente de los edificios. En este caso, para la microzona 3.1, recomendamos que para edificios anteriores al año 67, el año de la ocurrencia del terremoto, y en el año en el cual cambiaron las normas de una manera importante, todas esas edificaciones que aún se encuentren ahí deban ser evaluadas, ¿no? Esa evaluación sismorresistente debe ser hecha por un especialista, un ingeniero civil especialista en ingeniería estructural y sismorresistente. Luego, en segunda instancia, recomendamos una inspección técnica
esta inspección técnica debiera ser hecha, en primera instancia pudiera ser hecha por funcionarios de protección civil, pero debieran llevar un acompañamiento de un ingeniero estructural que pueda dar una opinión técnica más rigurosa. Y en este caso, la microzona 3.1 recomendamos inspección técnica para edificios que tengan vigas y columnas y que sean menores a 15 pisos o de muros menores a 25 pisos. En general, aquellos construidos entre el 67 y el año 82. Ya en el año 82 fue publicada una siguiente versión de la norma para construcciones que dio una mejora significativa a los edificios posteriores al año 82. Y además de eso, pues son edificios, aquellos edificios anteriores al 82 son edificios que pues ya van a tener una vida útil de más de 50 años y conviene que tengan una inspección técnica y una opinión de ingeniería sobre su salud estructural. También entre las recomendaciones está para el diseño de nuevas construcciones, considerar los espectros que veíamos están asociados a esa microzona en específico. Esa es una de las de los objetivos que ha dado la microzonificación, que en las nuevas construcciones que se pueda promover en la ingeniería municipal del municipio, la necesidad de la aplicación de estos espectros para que la construcción pues resulte con la seguridad más adecuada. Y finalmente, en general, esta recomendación aplica para todas las microzonas, la necesidad de implementar protocolos familiares y comunitarios de preparación y actuación en caso de terremoto. Ya veíamos, la amenaza en general es bastante uniforme en todo el municipio, pero ahora la microzonificación nos permite dar unas recomendaciones que incluyen las características locales del sitio. Ya veíamos que le incluyen las microzonas, la profundidad de sedimento, la calidad del suelo superficial. En la microzona 3.2, pues hay unas recomendaciones similares, evaluación sismorresistente para todos los edificios antes del 67, inspección para ahora todos los edificios entre el 67 y el 82, no solo aquellos edificios menores a estos pisos, sino todos aquellos. Y bueno, aplicación del espectro de diseño para diseñar nuevas edificaciones y la implementación de los protocolos. En la microzona 4.1 recomendamos también la evaluación sismorresistente para aquellos edificios muy antiguos, ante el 67, la inspección técnica de edificios mayores a 4 pisos cuando son de vigas o columnas, o mayores de 7 pisos cuando son de muros, y que sean construidos en el 67 y el 82, la aplicación ahora del espectro para diseñar nuevos edificios en esa zona 4.1 y la implementación nuevamente del protocolo. En la microzona 4.2 esperamos, entonces también recomendamos la evaluación sismorresistente a todos los edificios antiguos ante el 67, la inspección técnica a los edificios de más de 4 pisos o más de 7 pisos que se han construido entre el 67 y el 82, y también pues el diseño de nuevas edificaciones, la aplicación del espectro y la implementación de protocolos familiares y comunitarios. Ahora llegamos a las microzonas de mayor profundidad, las 5 y las 6. Ahí hemos prestado más detalle, ya hemos visto a los edificios altos, que son edificios que son, si se quiere, más susceptibles en zonas de depósitos profundos, como son las zonas 5 y 6. Entonces, recomendamos evaluación sismorresistente a todos los edificios antiguos, pero además aquellos de más de 4 pisos, de más de 7 pisos si son de muros, construidos entre el 67 y el 82. Luego, inspección técnica a todos los edificios construidos entre el 67 y 82, que sean bajos, y de columnas y vigas de aquellos edificios que tienen o más de 8 pisos si son de columnas y vigas, o más de 15 pisos si son de muros, que se han construido aún después del 82 y antes del 2001, ante la norma actual. Bien, también, por supuesto que usemos los espectros de microzonificación, y especialmente que tomemos consideración en aquellos edificios medianos o altos, los edificios de más de 8 pisos de columnas y vigas, lo que llamamos pórtico, o edificios de más de 15 pisos y son de. Y finalmente, aplicar la implementación de los protocolos familiares y comunitarios. Eso es necesario. En el caso de la microzona 6, la de mayor profundidad, los requerimientos son muy similares a la microzona 5.
evaluación sismorresistente a todos aquellos edificios antiguos, incluyendo también aquellos de más de 4 pisos si son de vigas y columnas, o de más de 7 pisos si son de muros entre el 67 y el 82, o inspección técnica de aquellos edificios construidos entre el 67 y 82 de pocos pisos, o aquellos de mediana o gran altura, más de 8 pisos si son de vigas o muros, más de 15 pisos si son de muros, entre el 82 y el 2000. Finalmente, que se aplique el espectro para diseño de nuevas construcciones en esta zona, el espectro de esa microzona 6, y que se tome especial cuidado en aquellos edificios de mayor altura, de más de 8 pisos si son vigas y columnas, o de más de 15 pisos si son de muros. Finalmente, que se aplique nuevamente para, yo diría, todas las construcciones, la implementación de protocolos familiares, desde lo familiar, desde la comunidad de una edificación multifamiliar, por ejemplo, o una institución o una edificación de oficinas, hasta la interacción y la planificación comunitaria de todo el municipio. Muy importante los protocolos para estas cosas. Estas recomendaciones son las que se encuentran de manera muy práctica y muy dinámica dentro de la aplicación móvil generada. Ahí vemos, por ejemplo, acá la descripción de la microzona 3.1 que antes veíamos, de sus profundidades muy más bajas, de 0 a 60 metros, y suelo un poco más rígido, más denso, ¿no? Y pues, por supuesto, al dar clic acá en el botón flotante, como nos indicaban en la primera presentación, pues podemos entrar en la opción de recomendaciones y mirar las recomendaciones. Finalmente, la idea es que cada usuario pueda ubicar su edificio en la aplicación móvil, en qué microzona se encuentre, sepa las características de ese sitio en términos de la amenaza, pero que además tenga la oportunidad de hacer una autovaloración en qué condiciones está de acuerdo a la construcción en la que se encuentra. Si se encuentra una edificación muy antigua, antes del año 67, pues tiene unas recomendaciones generales que pueden servir de guía o de primer paso para futuras acciones. Luego, de acuerdo a la altura de su edificación, esas recomendaciones pueden ser requerir más detalle o menos detalle. En estos casos, tanto para la evaluación sismorresistente como para la inspección técnica, recomendamos que se busque a instituciones, empresas o ingenieros particulares que tengan una formación específica dentro de la ingeniería civil, que llamamos la ingeniería estructural, y que en este caso, en Venezuela, en estas zonas de amenaza, tiene que ser ingeniería estructural sismorresistente. Bien, eso es todo por ahora. Quería dejarle como comentario final que he estado trabajando en una iniciativa de difusión de conocimiento que he denominado en las redes sociales estructuras resilientes, y pueden encontrarla en Instagram, Facebook o en Twitter con estas descripciones. Muchas gracias por la oportunidad de participar.